Vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda sin saber para qué lado volverte, de cuál correr. Vivir en la frontera significa saber que la india en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando, que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz. Eres una burra, buey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno, un nuevo género. Debes vivir sin fronteras, ser un cruce de camino. Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura, las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura, la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura, una herida sin locura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Con este poema de Gloria Anzaldúa comenzamos este programa sobre cuerpos. Pensar en el cuerpo es pensar en cuerpos, plurales, diversos, que se cruzan, se moldean, se narran y también se leen. ¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo? ¿Cómo lo construimos? En el cuerpo se inscriben las normativas sociales que nos asignan un género, una raza, una clase, una edad. En él se expresan todas las intersecciones que van construyéndonos y deconstruyéndonos. Desde el cuerpo se experimenta, se desea, se revuelve y se adoctrina. El cuerpo se convierte en un territorio político cuando podemos sentirlo como un proceso dinámico. Es entonces cuando comprendemos que desde él y en él operan las violencias, que en él y desde él se combaten y cuestionan normas que hasta entonces parecían indiscutibles. Es un territorio de tensión y de reivindicación que se construye frente a las miradas y percepciones de los otros, de nuestro entorno. Un territorio que aparece a través de gestos, estéticas, silencios y de infinitud de posiciones. En toda esa red de relaciones del cuerpo con el resto y con nosotras mismas, vamos aprendiendo lo que es premiado y lo que es castigado cuando existe un ideal de cuerpo al que llegar. Un cuerpo deseable que marca los límites de lo permitido, de qué es lo valioso. Los cuerpos desajustados a las normas, las periféricas, las híbridas, los cuerpos que se escapan de ese centro y se vuelven por ellos céntricos a ojos de la sociedad, son cuerpos hablantes que se manifiestan, existen, resisten y enfrentan las imposiciones sociales. ¿Qué pasa en las realidades contemporáneas con los cuerpos? En este programa queremos profundizar sobre cómo el cuerpo se desenvuelve y se rebela contra sistemas de opresión que pretenden moldearlo y controlarlo. Queremos escuchar a los cuerpos libertarios, pensar en lo que simboliza la corporalidad y cómo la significamos en relación con los recursos, la economía, el arte o la cultura. Todas hacemos y somos parte del entramado en el que los cuerpos se van narrando. De ahí la importancia de reflexionar sobre cómo construimos nuestra corporalidad, cómo discurrimos, cómo gozamos y cuáles son los afectos y los alcances de nuestras potencias. A través de 4 bloques temáticos, maternidad, trata de personas, cuerpos racializados y cuerpos disidentes, iremos indagando, vinculando y amplificando situaciones, experiencias y perspectivas para crear colectivamente, para sumar voces al debate y trazar nuevas miradas y códigos que nos permitan incidir en las realidades, siendo un cruce de caminos desde y en nuestros cuerpos políticos. Así que demos paso a este encuentro con Eva Janeiro, creadora de Mamamel en España, con Mariana Ruénes, directora y fundadora de Sintrata en México, con Georgina Marcelino, artista visual y colaboradora de Afroféminas en España, y con Luis Centurión, fotógrafo, y Santiago Balbín, activista, quienes nos recibieron en Brasil y en Perú. Vamos a ello. Todas las maternidades son subversivas, todas las del mundo, porque ya me contarás cuál es la maternidad que se ajusta a la definición hegemónica. Cada vivencia de la maternidad desafía a su manera el orden establecido, dinamita el mundo y lo hace nacer de nuevo. María Llopis. ¿Qué significa ser madre? ¿Qué formas hay de cuidar? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué redes de apoyo existen en torno a la maternidad?
Desde enfoques múltiples y diversos, el feminismo y otras teorías y activismos han conseguido que la maternidad se trate como un tema político relacionado con el orden social, la autonomía y el cuerpo. Así, se ha logrado que ella no sea entendida como un asunto privado, sino como un nodo crítico para analizar y actuar en torno al control que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y también para activar disidencias y resistencias. Una de las voces que aportan este debate es la de Eva Janeiro, una española que a través de su proyecto Mama Mail ha conseguido generar una comunidad de intercambio de conocimiento y reflexión en torno a la experiencia de la maternidad. Conversamos con ella sobre su proyecto y sus reflexiones en torno a temas que generan tensiones y polémicas y de los que nadie puede salir con indiferencia. ¿Qué es Mama Mail? ¿De dónde nace? Pues Mama Mail nació desde la necesidad de reinventarme. Yo cuando me convertí en madre me despidieron de mi trabajo y entonces pues decidí en primer lugar quedarme criando y como me gusta mucho estudiar y hacer las cosas como muy profundas, empecé a investigar mucho sobre la maternidad. Además, bueno, yo tuve una maternidad un poco complicada, entonces pues eso me empujó más aún a querer saber más. Entonces empecé a buscar mucha información y a compartirla con mi mejor amiga que se quedó embarazada también. Y llegó un momento en que pensé, pues a lo mejor igual que a ella le interesa a más familias. Y desde ahí empecé pues Mama Mail, que es básicamente una herramienta de divulgación sobre maternidad y crianza, desde una perspectiva feminista. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto que se llama Mama Mail? Pues mis apuestas sobre todo son dignificar la maternidad como poder social. Desde el principio, o sea, desde que una mujer decide o no ser madre, acompañarla en todo ese proceso, entendiendo cada una de las fases que atraviesa, desde que se queda embarazada o no, contemplando infertilidad, aborto, todo el proceso que hay antes de ser madre, todo el embarazo, todo el proceso del parto, que somos completamente ignorantes de lo que sucede en nuestros cuerpos con esos procesos. Y luego mi experiencia llega hasta primera infancia, que serían 6-8 años. Eva, desde tu experiencia, ¿por qué es importante hablar de la maternidad? Yo no tengo nada que ver con la Eva que era antes de ser madre. Yo he cambiado mucho. No sé si le pasará a todo el mundo, en mi caso fue así. Pero la necesidad de tribu que tiene, o sea, es como un instinto primario que te empuja a relacionarte con otra gente que está en tu misma situación, porque somos ahora mismo tan ignorantes en todos los procesos que implican ser madre que, por ejemplo, la mayoría de las lactancias fracasan porque no sabemos en qué consiste, no sabemos ni siquiera la postura. Nuestra postura natural, digamos, viene de dar el biberón a un muñeco. Y entonces ponemos al bebé en esa posición y no funciona, obviamente. Porque no hemos visto a otras mujeres, a nuestras tías, a nuestras abuelas, a nuestras vecinas, a nuestras primas. No hemos visto, no tenemos cultura de maternidad. Para nosotros es que es completamente clasista. O sea, lo ideal es que tú estés en tu casa con tu bebé en la intimidad y a ver qué pasa con él, ¿no? Y tú aprendes tú sola porque pedir ayuda es de ser ignorante, de no tener recursos, de no sé qué. En cambio, en otros países, muchos Latinoamérica, pero también, o sea, en casi cualquier país que no es Europa, Estados Unidos, la conciencia de tribu está súper arraigada, porque es eso, tienes otra percepción de la maternidad y de la crianza, todo sucede en tu entorno. Antes era súper común, de hecho, aquí, antes de la guerra también, que todas las mujeres del pueblo dieran la teta a todos los niños del pueblo. Y eso ahora es una aberración. O sea, a nadie se le ocurre ofrecerle el pecho a un bebé que te está llorando en los brazos. Y sin embargo, es lo que te pide el cuerpo. Pero es que lo que te pide el cuerpo es como, pues eso, te sitúa en una posición de ignorante o de tener pocos recursos. O sea, es mucho más, pues otra vez, mucho más clasista. Racionalizarlo todo y decir, no, este bebé lo que necesita es, yo qué sé, pues que le haga así en el culete o que le ponga en un parque y que le ponga 4 juguetes, ¿no? No sé, es no saber guiarnos de nuestro instinto porque está perdido por el camino. ¿Qué significa para ti el instinto maternal? Para mí no existe algo llamado instinto maternal. O sea, para mí no entra en mi... O
sea, no creo que sea un instinto. Para mí un instinto es supervivencia. Entonces tú no necesitas ser madre para sobrevivir. Necesitas agua, comer, dormir y tener relaciones sexuales como mucho, pero no ser madre. Ser madre es otra cosa. Puedes tener un deseo muy profundo. Yo siempre he querido ser madre, desde súper joven, a pesar de no tener pareja o me daba igual. Yo quería ser madre y lo tenía clarísimo, pero entiendo que haya millones de mujeres que ni se lo planteen, ni les apetezca, ni les guste, ni les nada. O sea, para mí no es un instinto. Maternidad y crianza, ¿cuáles son las diferencias? Para empezar, me gusta mucho diferenciar entre maternidad y crianza. Para mí son cosas radicalmente diferentes. Una cosa es tu experiencia como madre y tus necesidades como madre y las necesidades que tiene el bebé de su madre o primera figura de apego, me da igual quién sea, pero tradicionalmente es la madre. Y luego está la crianza, que es tuya en primera persona y de toda tu tribu, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Aquí criamos todos y todas. Crío yo, cría mi pareja, cría los abuelos donde está ahora Leo y cría todo mi entorno al final. O sea, mi hijo está recibiendo inputs de todo su entorno, de toda su tribu, y eso es lo bonito. Mi crianza se basa radicalmente en los beneficios para la criatura. O sea, yo soy su empleada, no soy su jefa. O sea, para mí lo fundamental es que mi hijo se críe como él se desarrolle de una forma más tranquila, más feliz, respetado siempre. O sea, yo estoy a su servicio. Yo no le traje al mundo para que sea dominado. Para mí su vida es muy importante y que se crezca con libertad y con el placer que significa crecer y aprender y desarrollarse como persona. Y en todo esto, ¿dónde queda la paternidad? Para mí, biológicamente, hay mucha diferencia entre una paternidad en pleno puerperio, que son como los 2 primeros años, y después. O sea, para mí la figura del padre, si hablamos de una pareja heterosexual, es de acompañar la luna de miel que sucede entre una madre y un bebé. Acompañar. No tiene que ser protagonista. Eso viene después. Luego nosotras pasamos a un segundo plano y les toca a ellos. O sea, es biológicamente así. El bebé no necesita a su padre al principio. Luego sí. Pero de primeras no. Necesita una primera figura de apego que esté ahí para garantizar su supervivencia y su bienestar. Y luego, por supuesto, el padre forma parte de esa tribu mucho más, a un nivel mucho más íntimo, pero al final es parte del entorno. ¿Y qué pasa con el cuidado y el rol de las mujeres? No tenemos tan claro que sea legítimo pedir ayuda en ese momento. O sea, este concepto de individualización que decías es total. O sea, se nos exige ser perfectas en todo. Entonces, ir a buscar mujeres que estén en una situación de vulnerabilidad como tú te reconoces es un paso muy difícil de dar. Lo que decíamos al principio, ¿no? De lo personal es político. Ahora mismo se está eliminando esa parte porque no interesa, porque nosotros estamos criando y cuidando gratis a todos los niveles. A nivel inferior, referido a la crianza, a nivel horizontal, en cuanto a parejas, o sea, siempre somos nosotras las que cuidamos y lo hacemos gratis y no le importa a nadie. Entonces eso es precisamente al Estado le interesa muchísimo. Por eso no se trata la crianza desde un tema político, sino que se deja pasar. Y mientras nosotras cuidemos, todo va bien. Lo que hace falta ahora mismo son referentes que valoren la maternidad. O sea, ahora mismo no existen. Ahora mismo lo que se espera de una mujer en un cargo de responsabilidad es que a los 2 días esté de vuelta, sin barriga de posparto, a pleno rendimiento, con reuniones de 5 horas, sin preocuparse de su bebé, de sus necesidades. O sea, lo que se espera de una mujer es eso, porque son nuestros referentes. Precisamente lo que hace falta son mujeres que valoren la maternidad y que peleen porque los permisos de maternidad sean lo suficientemente largos como para que podamos establecer la lactancia y cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y que podamos darle al bebé lo que necesita. O sea, es que ni siquiera es poner la mujer en el centro, es que nos estamos olvidando de que estamos trayendo personas al mundo y de que nos estamos olvidando de lo que necesitan. O sea, la mujer, por supuesto, tiene que estar ahí, pero es que estás pisando los derechos de todas las personas que traes al mundo. Porque sabemos
científicamente que necesitan muchas cosas que no les damos por cuestiones políticas y capitalistas. Entonces, por eso, o sea, necesitamos bajas maternales más largas y bajas paternales transferibles. Si París nos complace, si nos amamos sin dolores, nos sanamos con amar al mirarnos en el alma. Reflexionar sobre el cuerpo implica pensar violencias relacionadas con el valor económico que se le otorga cuando se percibe como un objeto de cambio. El cuerpo se vende y el cuerpo se compra de múltiples formas. El cuerpo se explota, el cuerpo se esclaviza, el cuerpo se deshumaniza. ¿En qué consiste la trata de personas? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus objetivos y consecuencias? La trata es un delito complejo, que involucra a todos los países del mundo y que se mimetiza entre el tejido social y las dinámicas más cotidianas de la comunidad. Muta, se amolda y se esconde. Por ello, necesitamos acercarnos a sus mecanismos y repensar las herramientas y recursos con los que contamos para evitarla, para poder hacerle frente. Sin Trata es una asociación civil mexicana que trabaja contra la trata de personas a través de educación preventiva, reintegración social y alianzas con el sector público y privado. Hemos hablado con Mariana Ruenes, su directora y fundadora, quien con mucho detalle nos acerca a la definición de la trata de personas, a su funcionamiento, a los cuerpos implicados en ella y a las pautas para entender su contexto actual. Escuchémosla con atención. ¿Cómo se define la trata de personas? La primera parte de la trata tiene que ver con una serie de verbos, con una serie de acciones, que son la acción de captar, de extraer, de trasladar, de acoger, de recibir a una persona con un fin de explotación. Estos verbos los comete una persona que se conoce comúnmente como tratante, como proxeneta, y va a tener distintos nombres dependiendo del país, de la localidad, ¿no? Como padrote, madrota, chulo, el jefe, el patrón, ¿no? Va a ir cambiando, va a ir mutando. Ahora, esta persona que realiza este verbo, esta acción, puede ser una persona o puede ser una cadena de personas que realizan estas distintas acciones. Entonces puede ser que alguien se dedique únicamente a captar, otra persona se dedica únicamente a trasladar, a transportar, a coger o recibir, y alguien más se dedica a la explotación final. O puede ser que esta misma persona o grupo de personas se dediquen, estas mismas personas, a todo el proceso. Esta primera parte de la definición nos va a dar un alias por el cual se conoce la trata de personas, ¿no? A la trata se le conoce como el oficio de la movedera porque justamente consiste en mover personas de un lugar al otro. Y no solamente es porque las estás moviendo de forma geográfica, sino porque al moverlas también las estás aislando, ¿no? De alguna forma, de cualquier red de apoyo, de cualquier red de ayuda que les pudiera permitir una salida en el proceso de explotación. El segundo punto, el más difícil de explicar a las autoridades, a la sociedad y tal, es el punto que hace que las víctimas de la trata sean invisibles ante los ojos de la sociedad. Y este punto tiene que ver con el consentimiento. La definición del protocolo de Palermo dice que a través de la amenaza, del uso de la fuerza, del aprovechamiento de una situación de poder, del abuso de una situación de autoridad, dice, se obtiene el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Eso quiere decir que una persona está aceptando, está consintiendo su propia explotación, pero es un consentimiento que está viciado, ¿no? que está lastimado. Es decir, si yo no tengo opciones, si estoy viviendo amenazas, si estoy viviendo algún tipo de violencia, si hay una situación de vulnerabilidad, una situación de poder que me está obligando a tomar esta decisión o que me está orillando a tomarla, entonces es un consentimiento que está lastimado, entonces el consentimiento de la víctima se anula. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque entonces el comportamiento de la víctima va a ser atípico a nuestras ideas de cómo se comportan las víctimas. Entonces, esto va a hacer que tengamos víctimas que en ocasiones cuando se les ofrece ayuda no la toman, la rechazan. Puede ser que sean víctimas que protejan a sus explotadores en muchos momentos. Y hay otro concepto importante en esa segunda parte de la definición que tiene que ver con la vulnerabilidad, que dice,
si hay una situación de vulnerabilidad, entonces el consentimiento queda anulado. No importa si la víctima consiente o no con su explotación, hay un delito que se comete en contra de la víctima y esta víctima tiene derecho a justicia y derecho a reparación. El tercer punto es lo que firma, ¿no? Lo que hace que el delito se convierta en delito, que tiene que ver con el lucro, con que es un negocio. Si no hubiera lucro, sería otro delito por completo, pero el tema que caracteriza la trata es que tiene que ver con el valor justamente que tiene el cuerpo y la actividad humana, el valor económico que esto tiene, y entonces el cuerpo va a ser usado de N cantidad de formas. Ahora, las formas más comunes, más conocidas son la explotación sexual, que tiene distintas modalidades. Puede ser la pornografía infantil, la pornografía forzada, puede ser la prostitución forzada, y va a haber distintas modalidades. Los matrimonios forzados pueden entrar ahí también. Y luego está la explotación laboral, que tiene que ver con la actividad, la labor que vamos a tener en nuestros países con mucha fuerza en distintas formas, como va a ser la explotación, por ejemplo, para la producción de textiles, la producción para la producción de agropecuaria, pero también puede ir, por ejemplo, a la explotación laboral doméstica, ¿no? En el hogar. Y también los matrimonios forzados pueden ser una forma de explotación laboral. Va a haber la mendicidad forzada puede ser una forma de explotación laboral. Es decir, toda cosa que implique que se gana dinero, ¿no? A cambio de la presencia o la actividad de la vida humana, del órgano de la vida humana, etcétera, y que haya habido uno de estos dos factores anteriores, configura el delito de la trata de personas. Entonces, un poquito así se va a configurar. Esto hace que sea muy amplio, ¿no? Que hay muchas posibilidades de quiénes son las víctimas, de quiénes son los victimarios, pero sí va a haber factores que van a aumentar la vulnerabilidad, como son la pobreza, como son las situaciones de migración, la falta de empleo, la falta de oportunidades, las situaciones de violencia intrafamiliar. Pues, ¿por qué? Porque hacen que una persona esté más desesperada y es mucho más fácil de pronto caer en una red organizada o en un engaño, ¿no? De que vas a tener una mejor vida y caer. ¿Por qué importa esta definición para el contexto actual? Porque me parece que la gente que la diseñó entendían cómo la vulnerabilidad juega un rol tan importante. Y conectado un poquito a la idea de la trata está la idea de la esclavitud moderna. Y la esclavitud moderna es un concepto muy interesante que se está agarrando mucho vuelo ahorita a nivel internacional, porque la esclavitud moderna tiene que ver más con la vulnerabilidad que con las legislaciones de los países. Pues esto significa que la esclavitud moderna no necesariamente está regulada en todos los lugares y que la esclavitud moderna no se ve con la esclavitud de antes, es moderna, hay que agregarle su temporalidad si lo decimos. En esta esclavitud, porque sí es importante decir que la esclavitud es moderna, porque justamente ya no se va a ver como la esclavitud de antes. Y si pensamos que se va a ver como la esclavitud de antes, entonces vamos a fallar en identificar a la víctima. No vamos a pensar que se va a ver como lo veamos en los libros de historia o en los medios de comunicación, que va a estar encadenada la víctima, ¿no? Que va a estar intoxicada, que no tiene a dónde ir, y a veces la violencia es mucho más sutil y tiene que ver más con un aprovechamiento de la vulnerabilidad, ¿no? Como generaciones y generaciones de familias que heredan deudas por patrones, o como industrias que florecen en el mercado internacional, pero que esa riqueza no se redistribuye y las personas están viviendo una situación de explotación terrible, ¿no? Y ahí nos conectamos todos, porque es la globalización, ¿no? Tenemos un video que hizo un documentarista, un amigo, hizo un trabajo muy interesante y se fue a grabar a una comunidad jornalera, y de pronto tiene en la cámara un jefe de jornaleros que dice, así como si yo se los estuviera diciendo ahorita a ustedes, dice, mi labor es abrirle brecha a estas personas, mi labor es seguirles consiguiendo empleo, ¿no? Y sale una toma en donde él está ayudándole a una mujer indígena que no puede hablar bien el español, y dice como, venga para aquí, yo la voy a ayudar, yo la voy a rescatar. Y por el otro lado tienes a la mujer indígena que dice, nos tienen como animalitos, pero como no tenemos opción, tenemos que aceptar. Y entonces es el jefe de los jornaleros, que creo que representa un poco nuestras industrias a veces, que dice, yo le estoy dando trabajo, ¿no? Yo le estoy dando empleo, pero en realidad yo le estoy pagando barato por algo que sé que como no tiene opción para irse a ningún lugar por su vulnerabilidad, entonces yo estoy explotándolo y yo estoy enriqueciéndome de eso que yo me estoy ahorrando si yo lo pagara a un nivel de mercado, o si yo lo pagara bajo cierta revisión y regularización. Pienso que también ver la otra dimensión de la esclavitud moderna nos ayuda a darnos cuenta cómo todo tiene que ver con flujos, con demandas, y eso también creo que nos empodera, porque al final del día nos da conciencia de cómo sí tenemos injerencias en detonar ciertas acciones que tenemos que ponernos en orden todos, ¿no? Tenemos que marchar parejo, la sociedad se tiene que enfocar, tenemos que organizarnos,
pero ahí también el gobierno tiene que tomar un rol y la iniciativa privada tiene que tomar un rol. Y para nosotros eso ha sido un descubrimiento de la verdad del último año y medio. O sea, darnos cuenta que la iniciativa privada, que las empresas tienen un rol que cumplir en toda esta historia, ha sido un descubrimiento que asusta, pero que también nos da también un poco de esperanza porque nos damos cuenta que al final del día las empresas privadas responden al cliente. Y que es entonces ahí donde la sociedad civil va a tener más poder de definir, ¿no? Las tendencias de demanda, y es ahí donde el gobierno tiene que encargarse de regular, ¿no? Que no se explote la vulnerabilidad de sus comunidades y de sus poblaciones para alimentar una demanda que a veces ni siquiera es local, que es internacional, ¿no? Entonces me parece que esa conversación es interesante. Cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos de Sin Trata? Lo que queremos es verdaderamente encontrar una forma de sistematizar la información, de compartir la información y de leer la información para después como traducirla en acciones, en políticas, en recomendaciones, en tal, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo alianzas interesantes con organizaciones nacionales e internacionales. Internacionales desde, por ejemplo, Stop the Traffic, Crime Stoppers, que tienen como objetivos similares a nosotros, con la UNODC, por supuesto, y con organismos locales de análisis de datos en particular, porque lo que estamos tratando de hacer es formar una base de datos con toda la información que existe hoy de la trata, de todos los casos que hemos detectado entre todos, y después analizar esta información y compartir esta información, porque no podemos pretender resolver un problema que no entendemos cómo funciona, cómo llegó, a dónde va, quién lo hace, que no es posible que a veces se publican resultados por organismos internacionales y nosotros, de hecho, si se meten a nuestra página o ven cualquier comunicación nuestra, evitamos decir cifras, porque en realidad nos parece ridículas las cifras. O sea, los mismos organismos internacionales hablando de las mismas regiones no coinciden sus cifras. ¿Por qué? Porque la trata es un difícil delito de identificar, porque todos son especulaciones entre desapariciones, entre reportes, entre sentencias que no prosperan, porque es difícil configurar el delito, ¿no? Entonces, nuestro primer esfuerzo ha sido un poquito de tratar de unir estas voluntades para intercambiar información y poder hacer lecturas. Y, por ejemplo, nos acercamos con Uber. Empezamos con Uber México a hacer una estrategia en donde, a ver, estamos hablando que tienes ciudadanos clave, o sea, estás hablando que tienes más de 250,000 socios conductores en todo el país, a todas horas, que están en todas las calles, por todos lados. Dijimos como, estos ciudadanos están en todos lados. Si les damos a estos ciudadanos herramientas para identificar, entendiendo cómo funcionan nuestras ciudades, y les damos herramientas específicas a ellos para saber identificar, como por ejemplo, si estás viendo que en esta zona del país, que sabes que es una zona roja, hay aproximadamente 10 o 5 mujeres que vienen de Centroamérica, estás viendo que tienen un acento extranjero y viven todas en hacinamiento y ves que hay una que las está controlando y tal, de pronto sí podríamos identificar ciertos indicadores para decirles y luego decirles, hay una forma segura en la que tú puedes reportar y encargarnos de que exista el mecanismo para canalizar esas denuncias y encargarnos de que ese mecanismo presione a las autoridades locales para que actúen. Y de pronto ese tipo de estrategias hacen que los recursos limitados de una asociación civil no se multipliquen en los recursos humanos o en los recursos que ya existen de otro tipo de organismos. Esta estrategia funcionó tan bien que la estamos empezando ya a replicar de manera regional. Y de hecho les comparto la buena noticia que apenas la semana pasada estuve en Guatemala y en la ciudad de Guatemala lanzamos en Centroamérica esta estrategia también. Entonces de pronto, por eso hablo de que es importante identificar que hay que hacer colaboraciones entre lo público, lo privado y lo ciudadano. Y como ciudadanos creo que una cosa que todos podemos hacer es aprender a observar y a reportar. Y quiero cambiar la palabra de denunciar por la palabra reportar porque me parece que hay muchas reservas, hay muchos miedos, hay mucha carga en la palabra de la denuncia, pero el reporte tiene más que ver con información y que como ciudadanos nuestro poder está en la información y que no nos habíamos dado cuenta. ¿Con qué herramientas contamos para combatir este delito? Hay cosas muy emocionantes, como que hoy se puede rastrear el dinero, no nada más hay que aprender a hacerlo. Pero, por ejemplo, estábamos hablando de llegar a hacer esto en México, en donde a través de las alianzas con los bancos y las instancias reguladoras nacionales de los bancos, hay ciertos modus operandi, ciertos parámetros que podemos identificar. No, a ver, si estamos viendo que se hace esta transacción de dinero de este lugar, siempre en este ritmo, ¿no? Todos tenemos hábitos financieros y la trata tiene sus propios hábitos financieros y si logramos identificarlos, entonces podemos seguir el dinero y entender que estos negocios lo que hay que hacer es complicar la logística. No sé si vamos a lograr erradicar la trata y probablemente no lo veamos en nuestra generación, pero sí creo que podemos hacer mucho más difícil que suceda, porque es extremadamente sencillo que llegue alguien que cruce la frontera, venga y consuma a un menor de edad y después se regrese a su casa en los suburbios sin ningún miedo a que tenga ninguna represalia, ninguna consecuencia legal. Y creo que es importante que
que sea más difícil la logística, que no sea tan fácil el negocio de la trata, el negocio de la venta de personas, ¿no? Me parece que sigo en ese proceso como de querer todo el tiempo aprender a hacerlo mejor. Constantemente me siento rebasada y pues bueno, la verdad creo que eso es lo que puedo decir ahorita. Me siento en un proceso de experimentación, pero siento que cada día nos acercamos más a entender y al menos poder proponer cosas más interesantes. Hay una cosa que me dijeron un día, me acuerdo, en un bootcamp de emprendimiento social, que nos dijeron que lo que había que aprender a hacer era a equivocarse rápido. Dice que emprender es como un proceso pues casi científico, ¿no? En donde hay que aprender que no todo funciona y que a veces nos apegamos emocionalmente a iniciativas que nos encantan pero que no necesariamente tienen un impacto, o que costo-beneficio, la cantidad de recursos humanos, temporales, etcétera, que estás invirtiendo no te está dando el resultado que quieres, ¿no? Cosas así. Entonces como que me siento honrada con mi trabajo, pienso que es el mejor del mundo, me encanta lo que hoy hago, y quiero seguir creciendo para poder servir mejor, ¿no? en este proceso y poder seguir conociendo gente interesante. Me ha tocado ver a conocer gente tan padre en este proceso que me entusiasma, ¿no? Ver qué nos depara en un futuro. Hablar de cuerpos es hablar de identidad, de tensión y de intersecciones, de discriminaciones complejas, múltiples, también de resistencias. Los cuerpos se significan políticamente, es decir, entre relaciones de poder que establecen jerarquías, que identifican unos cuerpos como privilegiados y de primera categoría y establecen límites entre esos cuerpos que importan y aquellos que se conciben como inválidos, anormales, anulables. Esto nos exige enfocar la mirada en cómo la raza, el género o la clase se entrecruzan e inciden interseccionalmente en nuestra posición de poder en la sociedad, en nuestro acceso a los recursos, en nuestro ejercicio de derechos y de libertades. Reconociendo esto, desde el afrofeminismo y los feminismos decoloniales, se ha cuestionado que el llamado sujeto mujer sea homogéneo y que sus problemáticas sean universales y siempre vividas del mismo modo. Y se han generado otras formas de entender la feminidad, las identidades y las luchas por la justicia social que visibilizan las particularidades de diversas mujeres, de sus cuerpos y de sus contextos. ¿Qué son los cuerpos racializados? ¿Hay un cuerpo al que se privilegie frente a otros? ¿En qué ha consistido la lucha del afrofeminismo? Para reflexionar sobre el cuerpo como un espacio de resistencia y lucha contra sistemas de opresión como el racismo, hemos conversado con Georgina Marcelino, artista visual, publicista, activista y parte de Afroféminas, una comunidad en línea que anima el diálogo sobre la complejidad, circunstancias y vida de las mujeres afrodescendientes, negras y racializadas. Negra, 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 negra. ¿Qué? ¿Y qué? Negra. Georgina nos acerca a la interseccionalidad, a la resistencia contra las lógicas del racismo y al debate sobre la sororidad y los privilegios. Yo en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Qué es el feminismo negro? ¿Cómo surge? El feminismo negro surge originalmente porque se detecta la necesidad, en ciertos términos, de que el feminismo hegemónico o el feminismo como se estaba concibiendo o como se ha concebido no estaba representando las problemáticas concretas de las mujeres negras, que también somos mujeres pero que además enfrentamos la cuestión del racismo. Por lo general, lo que hace el feminismo, el que llamamos feminismo hegemónico, es que precisamente hace una lectura única de lo que es la opresión que reciben las mujeres como opresión de género. Que si bien es cierto que está la opresión de género, que se recibe por el hecho de solamente ser mujer, no todas las mujeres van a recibir la misma variedad, cantidad, sensación de opresión ni las mismas violencias. Entonces,
cuando se interseccionan, que es una palabra muy de moda, interseccionalidad, se interseccionan otras cosas que también generan opresión, como por ejemplo el racismo, la clase, el tema quizá del capacitismo también, etcétera, 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 la diversidad sexual. Entonces se genera otras fórmulas que no encajan con el planteamiento de un feminismo único, ni para todas, ni concebido como una única problemática. La necesidad de tener que diferenciar un feminismo negro es para llamar atención sobre el racismo, porque no es lo mismo vincularte socialmente como mujer que como mujer y negra. De hecho, uno de los ejemplos más fáciles de entender de todo esto está relacionado con la revolución de la segunda ola feminista, me parece que fue, con lo del derecho al voto. Cuando se abrió el derecho al voto a las mujeres, se entendió que ya las mujeres podían votar, pero es que hasta ese momento las mujeres negras todavía no podíamos votar. Y muchas otras mujeres racializadas en diversas partes del mundo tampoco. Pero ya se asimiló como que era un logro de las mujeres, aunque no era de todas las mujeres. Entonces, situaciones como esta que se han ido dando a través de la historia son las que enfatizan en el hecho de que, de cierta manera, a las mujeres racializadas se nos saca de la definición de mujer. ¿Cómo se vive esto en España? España es un territorio particular por muchas cosas. Primero porque España fue un país, un estado que colonizó a muchos otros. Eso ya de por sí incide en una violencia concreta sobre los cuerpos de los países que fueron colonizados. Y bueno, y tiene unas repercusiones pues muy específicas en ese sentido, que luego se unen además con el hecho de que aquí por lo general la cuestión del racismo se niega. O sea, la cuestión del racismo se invisibiliza. De hecho, es común que tú escuches a personas que digan, es que aquí no es racismo, es que eso ya no existe, eso no pasa, eso no se da, como si fuese cosa del pasado. O por otro lado, personas que ubican el racismo como una cuestión muy concreta, que se da en unos grupos muy específicos, en un momento determinado, X, que pasa como 2 veces al año. O sea, algo que no es ni cotidiano ni común. Pero claro, la experiencia real de las personas racializadas, y especialmente de las mujeres racializadas, es que es algo cotidiano, es algo común y es una cosa que vivimos todos los días. Porque en realidad no se trata de hechos aislados, de conductas, violencias concretas, sino de una estructura social, política y económica que nos coloca a nosotras en esa posición solo por ser racializadas. ¿Cuál es el lugar que ocupa el cuerpo en este proceso de construcción de identidades? El tema, por un lado, de la hipersexualización, esa relación que al final es una relación que tiene orígenes esclavistas, ¿no? O sea, una de las, digamos, excusas, entre comillas, que se utilizaba para justificar que el estar violando repetitivamente a las esclavas negras era algo aceptable, era el señalar, por ejemplo, que la mujer negra era una mujer con un deseo descomunal, casi animal, que de alguna manera pedía esto. La propia, incluso, el propio despoje de humanidad en la figura del esclavo, permitía esto, ¿no? Permitía que se generaran estas conductas sexuales abrasivas sobre estos cuerpos concretos y que se vieran como válidos. Entonces, claro, eso está trasladado hacia nuestros días en que todavía queda como en el imaginario esa idea de la negra caliente que está buscando sexo todo el rato, con la que todo es válido, con la que todo se permite, que va a poner las cosas fáciles, que va a ser una persona con la que tú no vas a tener el mismo tratamiento de conquista que quizá tienes con otra mujer, porque este sujeto en particular es fácil, o sea, es algo que está dado para que tú te satisfagas sexualmente. En general, las personas racializadas en general, aprendemos a generar aprendemos herramientas concretas, pero a general también como diversas resistencias muy particulares a este tipo de cosas. Entonces, claro, ya tú percibes esa conducta muchísimo, de una forma con más antelación, quiero decir, ¿no? De lo que lo haría otra persona. O sea, sabes por dónde van los tiros, como se podría decir popularmente cuando alguien te hace un comentario X, sabes qué viene después. Vas aprendiendo eso con el tiempo. Entonces, claro, desarrollas unas resistencias particulares y es complejo porque, claro, te expone a tener que estar constantemente contestando a esto, resistiendo a esto, negándote a cosas y claro, supone un cansancio a nivel emocional el tener que estar constantemente contrarrestando estas conductas. ¿Cómo resignificar el propio cuerpo como territorio de resistencia? Mi cuerpo en sí
está predispuesto a tener que recibir violencia por el tema del racismo. Pues eso por un lado. Pero por otro lado también tiene que enfrentarse a que hay una normatividad estética que se ha planteado, lo clásico del canon griego, el esto es bonito, esto no, que no tiene nada que ver con lo que es, o sea, con lo que es el cuerpo africano y afrodescendiente. Entonces, ¿qué hace esto? Que al final nuestros cuerpos no sean considerados como lo determinado como bello, vamos a decirlo. Y es muy curioso porque en este punto, el simplemente lucir tus rasgos con orgullo ya se convierte en resistencia. Entonces, ahí viene el tema del pelo, que se ha convertido también en un símbolo de toda la lucha racista, porque llevar el pelo afro es una resistencia bastante compleja. Es como decir, me opongo a todo este significado que le has dado a mi pelo, de que es feo, de que no es profesional, de que no está peinado, de que no está arreglado, que es mi pelo natural. Entonces, me opongo a todo esto manteniendo mi pelo tal cual es, negándome a alisarlo, a aplacarlo, a amarrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pasa otra cosa muy curiosa, que me voy a ir un poco, lo siento, pero bueno, pasa otra cosa muy curiosa, que es donde entra también el tema de la apropiación cultural, que es que mucho de nuestras cosas que tradicionalmente representan lo que es un cuerpo negro, un pelo crespo, unos labios prominentes, eran culturalmente inaceptables y de repente empiezan mujeres blancas a lucir estos mismos rasgos, producto en muchos casos de cirugía estética, y empieza a convertirse en algo con validez. Un trasero grande, o sea, rasgos que eran tradicionalmente provenientes de la afrodescendencia. Y claro, es muy curioso porque entonces también te das cuenta que es más importante todavía mantener esa resistencia en tu cuerpo. Porque por muy de moda que diga la gente que está el pelo afro, ¡ay, qué bonito, qué de moda! Realmente las mujeres negras seguimos recibiendo violencias y seguimos recibiendo discriminaciones por llevar el pelo afro. A pesar de que tú me estás quitando esto y a pesar de que yo voy a seguir recibiendo violencias por esto, yo lo sigo llevando porque es que esto soy yo y esto es lo mío. Entonces eso aplica tanto a cómo vamos físicamente, o sea, a cómo socializamos desde nuestro cuerpo, como a nuestras cosas, o sea, accesorios, pero también música, costumbres, creencias, formas de hablar incluso. O sea, al final entra todas estas cosas culturales que de cierta manera se utilizan para llevar a los pueblos no euroblancos a un nivel subalterno, y de cierta manera nosotras, las generaciones actuales, reivindicamos y reaprovechamos estas cosas. Específicamente, Georgina, ¿cómo se inscribe el simbolismo asociado al pelo en estos ejercicios de resistencia? El proceso del pelo es muy interesante. Yo, por ejemplo, soy latinoamericana. Algo que se nos ha enseñado desde siempre, o sea, desde tiempos de la esclavitud, pero que se ha ido traspasando de generación en generación a todos nuestros días, es que nuestro pelo natural no es adecuado. Lo que decía antes, ¿no? Que se le llama pelo malo, que es un pelo que es sucio, que no es profesional, que no es adecuado, ¿no? Entonces, el reivindicar esto es muy complicado, porque ya no es solamente un tema de yo ahora es que quiero de repente ser activista y no. Es que independientemente de lo que tú hagas o lo que te dediques, vas a recibir como una opresión que socialmente te va a poner en desventaja constantemente. El ejemplo más claro de eso yo creo que es el trabajo. O sea, hay muchos sitios todavía donde tú vas, en Latinoamérica y el Caribe, a hacer una entrevista de trabajo normal y a una mujer que lleve su pelo afro natural no le dan ese puesto de trabajo. Entonces, el insistir en llevar este símbolo de resistencia supone reconocer que vas a recibir también y que vas a perder cosas en el camino. Por eso me parece como tan potente este símbolo, ¿no? Va más allá que un accesorio que yo me pongo y me quito en un momento. O sea, yo no me puedo quitar mi pelo, es mi pelo, pero aún así lo llevo. Y he aprendido a reconocer que esto me va a llevar a una posición de inferiorización social, a una posición en la que yo voy a dejar de recibir algunas ventajas que son comunes, pero aún así lo llevo. Porque esa fuerza, o sea, esa ancestralidad, esa necesidad de contar el mensaje,
está ahí y yo la puedo expresar a través de mi cabello. ¿Existe alguna diferencia en la forma como las generaciones anteriores asumen esto? Las generaciones, precisamente, donde se te pone más difícil es ahí, porque date cuenta que las generaciones anteriores han hecho un esfuerzo, un trabajo, por facilitar, de alguna manera, la vida de su prole. A ver, yo sé que te van a... que vas a estar mal, que vas a recibir estas violencias, esta opresión, esto, por llevar este pelo, y yo quiero evitarte eso. Entonces, por eso es tan común que las madres alicen a sus niñas. Pero es que esa madre la alisó la abuela. Es que esa abuela también la alisaron. O sea, quizá ahora cosas más químicas, como la queratina, no sé, más modernas, porque tengo mucho que no me aliso el pelo, entonces no sé qué es lo que se usa actualmente. Pero ellas llevan otra historia, llevan una historia de peines calientes, llevan una historia de cosas más abrasivas, ¿sabes? Y han tragado esa historia y la han asimilado. Y te la siguen transmitiendo a ti muchas veces sin cuestionárselo. Entonces es muy interesante. Bueno, por lo menos en el caso de mi familia ha pasado algo curioso porque yo me dejé el pelo natural, luego mi hermana me vio, se lo dejó, en el contexto de allí, que además es un contexto más duro, luego mi madre nos vio y también se lo dejó. Entonces yo por eso me gusta contárselo a la gente porque creo que hay que dar el paso y ya está. O sea, creo que es algo que se puede aprender independientemente de la edad. El querer esto, o sea, el quererme a mí misma, porque al final, o sea, el daño que nos han hecho en ese sentido y que ha pasado de generación en generación y que tanto duele todavía, se aprovecha mucho de eso, ¿no? De yo ya te he hecho sentir que esto no es bonito, que esto no es válido y ya, a partir de ahí, ¿con qué fuerzas vas tú a resistir? Nada, de lo otro que te toca, ¿sabes? Si de entrada tu mismo cuerpo ya no lo aceptas. Entonces, yo creo que la revolución definitivamente empieza por el cuerpo. Yo reconozco que quizá a día de hoy es un poquito más sencillo. No es fácil, porque no es fácil nunca. Es un poquito más sencillo porque hay cada vez más mujeres afro mostrando su pelo natural. Entonces, eso también ayuda. La representación en los medios, por ejemplo, también ayuda. Ver cada vez más mujeres actrices, cantantes, presentadoras con su pelo natural, pues ayuda bastante. Sin embargo, si te vas atrás y te das cuenta que nuestras madres y abuelas no han tenido esa ayuda, también entiendes muchas cosas y también eres más comprensiva del por qué se ha hecho durante tanto tiempo así. Incluso a día de hoy hay un espacio donde entre mujeres negras tenemos que comprender a las mujeres negras que todavía no se han dejado el pelo natural. Porque hay que entender que hay que renunciar a mucho en el momento en que tú decides abrazar esto. Entonces es un proceso como tan personal, tan particular, que cada una tiene que tener su espacio para hacerlo. Ay, que no es tan sencillo tampoco juzgar sobre ese proceso. Y con este contexto, cuéntanos, ¿qué hace Afroféminas? Afroféminas es una revista digital que nace originalmente para presentar, exponer a mujeres negras que estaban haciendo cosas en España, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en un principio eran muchos artículos hablando de la mujer negra en España, qué pasa, qué no pasa, quiénes son, qué están haciendo. Y la verdad es que desde que yo lo conocí hasta ahora ha evolucionado muchísimo Afroféminas. Yo estoy súper orgullosa y contenta con todo el trabajo que se hace, porque las compañeras la verdad es que trabajan muchísimo, tanto investigando, escribiendo artículos, intentando mantenerse actuales en todo lo que se expone en el portal, intentando responder a necesidades que las mismas mujeres negras nos cuentan a través de las redes sociales, por ejemplo, muchas veces escribiendo por el mail, es que me pasa esto, por ejemplo, con mi hija, me pasa esto con mi madre, una amiga, a mí misma, y la verdad es que ha evolucionado como esa especie de comunidad entre todas las mujeres de habla hispana, todas las mujeres negras de habla hispana, y me parece que es precioso. ¿Cómo ha logrado Afroféminas conectar diferentes territorios y luchas? La clave, esto es una opinión muy personal que siempre he tenido, pero es también lo que he visto, y viendo la forma en que se han integrado, por ejemplo, incluso el mismo Afroféminas, compañeras con otras sensibilidades, porque en Afroféminas también han participado en escritos mujeres musulmanas, mujeres gitanas y latinoamericanas que no necesariamente son afro, que son, bueno, pues más indígenas, por ejemplo. Entonces, te das cuenta que la clave aquí es la escucha y que cada quien tenga la voz para contar su historia. O sea, paternalismo cero. No cuentes tú mi historia por mí. Yo soy la que tengo que contar mi historia. Entonces, yo creo que eso también ha sido clave porque lo que marcaba
como hablábamos al principio, el feminismo hegemónico, de esa historia única de todas las mujeres afectadas por lo mismo, se rompe cuando tienes que empezar a entender, a escuchar que estas mujeres tienen otra cosa, tienen otro problema que no es ese. Luego, por otro lado, claro, está la parte de la población blanca, no racializada, de no reconocer no solo una responsabilidad de Estado y de cultura para que esta situación sea así sobre nosotras, sino de no reconocer la ventaja que se obtiene de esto. Entonces, por eso muchas veces se hace un poco agria la discusión dentro del feminismo, porque el feminismo, o sea, las mujeres ya nos ha quedado claro a todas que esas desventajas que nosotros tenemos son ventajas que los hombres están recibiendo constantemente. O sea, son beneficiarios de que nosotras estemos oprimidas. Pues lo mismo pasa con el racismo. O sea, para que nosotros estemos oprimidos, alguien se está beneficiando. Y quien se está beneficiando son las personas no racializadas. Entonces, el entender esto va a partir de ahí, de aceptar la responsabilidad, no solo histórica, que muchos se niegan a aceptar la responsabilidad histórica bajo eso ya pasó, pero es que no ha pasado, sigue aquí todavía, no solo histórica, sino la responsabilidad actual de que a día de hoy yo me sigo beneficiando de que tú seas oprimida. ¿Y cómo renunciar a los privilegios? Más que decirte una lista con viñetas de cosas, sobre todo eso, sobre todo la escucha activa y honesta y real. El procurar, yo creo que las personas tienen que evitar procurar la mayor cantidad posible de violencia sobre los cuerpos racializados en el día a día. Aprender, leer, escuchar estas voces. Hay mucha gente escribiendo libros, hay gente escribiendo posts todos los días, hay gente contando sus historias. Y realmente, si uno se pone en esa posición de escucha, no es tan difícil. Porque vas aprendiendo, te vas dando cuenta. Una cosa fundamental es aprender que en muchas ocasiones yo simplemente tengo que callar y ya está. Así de sencillo. Así como hemos ido educando a los hombres que cuando estemos hablando nuestras cosas de feminismo, pues no, te tienes que callar, aunque no sea tu costumbre, porque tu costumbre es que tú hablas en todo para todo. En eso tienes que hacer silencio porque no es algo que vives tú. Y ya está. Entonces lo mismo funciona para las personas racializadas y para el racismo. En estas cuestiones de raza y de racialización, hablamos las personas racializadas. Tú no eres racializada, no te corresponde. No vienes con ese conocimiento empírico, no es verdad. Te lo han enseñado así, que tienes un conocimiento global para todo. Eso refiriéndome a una persona no racializada, ¿no? Pero no es real. Entonces, es un trabajo conjunto, común, que hay que hacerlo. Yo, como recomendación, porque no me llegan así a la mente, como te digo, una lista de tips, y tampoco me gustaría hacerlo así, pero a la gente que busca información, hay mucha gente escribiendo, hay libros de compañeras muy interesantes, y hay muchas cosas por hacer. Y sobre todo, eliminar en la medida de lo posible este comportamiento de fragilidad blanca que hace que automáticamente en el momento en que te señalen un privilegio o una actitud racista reacciones a la defensiva. Eso es lo principal. O sea, esto hay que erradicarlo completamente. Cuando te señale una persona racializada una actitud racista es que está siendo racista y punto. No hay que darle más vueltas. Tú no lo sabes porque tú no lo recibes, pero esta persona siempre lo sabe, yo siempre lo sé. Se abren las flores, las aves van cantando, anunciando la vida y despertando el alma. Dame tu sonrisa, ven, toma mi mano, cantemos a coro para aliviar el alma. Somos cimarronas de un sistema sexogénero que impone en los cuerpos identidades diferenciales, con base en unas características genitales, ordenadas en dos categorías mutuamente excluyentes, masculino, femenino. También somos cimarronas de una matriz cultural que establece la estricta coincidencia entre el género, el sexo, el deseo y el placer para la configuración de identidades de género legibles, legítimas y con derechos formales. Quizá hasta somos cimarronas de nuestra historia, de una naturaleza impuesta y de un cuerpo que resulta intensa y dolorosamente extraño. Construimos una historia, mediante indispensables olvidos, metáforas, invenciones, hipérboles, elipsis, y hacemos hablar a los silencios.
configuramos nuestra naturaleza en los tránsitos, las transformaciones y las intervenciones del cuerpo para poder tornarlo propio. Andrea García. Hacer arte desde lo colectivo y con enfoque de género es estratégico para desmontar concepciones normalizadas sobre el cuerpo y la identidad. Estratégico también para abrir nuevos lugares en los que los cuerpos puedan posicionarse libremente, desde la disidencia y con dignidad. La fotografía puede utilizarse como una herramienta de lucha social que pone el foco, que enfoca lo que parece que no es, lo que parece que no existe, lo que está invisibilizado o normalizado, lo que está naturalizado. Así, los proyectos fotográficos críticos abren nuevas opciones de mirada, exponen las redes de opresión y desvelan los rasgos y expresiones de la violencia, del privilegio y del poder en todas sus manifestaciones. También proponen otros marcos de sentido y exponen cuerpos, voces, personas que quiebran, con su presencia, modelos de pensamiento tremendamente poderosos. ¿Existen los cuerpos equivocados? ¿Cuál es la norma que los define? ¿Cómo se expresan las imágenes? ¿Cómo crear otros campos de visión? ¿Cómo revisar los campos existentes, agrandarlos o fracturarlos? Para cerrar este programa sobre cuerpos, hemos hablado con el fotógrafo peruano Luis Centurión, ganador del concurso Creación por su obra Soy Yo. También con Santiago Balbín, uno de los participantes en este proyecto y activista del grupo DTM, Diversidades Transmasculinas, en Perú. Con ellos, además de reflexionar sobre la potencia política de la imagen, nos acercamos a los cuerpos que se construyen en lucha, desestabilizando sistemas binarios, posicionándose desde lo múltiple y los márgenes, creando nuevas narrativas y formas de sentir que se resisten a las categorías fijas. ¿Cuál es el origen del proyecto Soy Yo? El trabajo Soy Yo es es un trabajo final de un proceso anterior que tuve para poder acercarme al tema de la identidad de género, digamos. Yo trabajaba en un diario y yo estudié periodismo y tenía compañeros de la comunidad LGTB que en ese momento, en el año 2016, ya estaban formando parte de organizaciones, digamos. Volví a tomar contacto con ellos y decidí trabajar con ellos una serie de retratos que acompañen y que sean publicados el día de la marcha LGTB, del orgullo gay que se realiza en Perú y bueno, en Latinoamérica, digamos. Hablando con ellos fue mi primer acercamiento con el tema y luego de ello me adentré mucho más en el trabajo de identidad. En ese proceso conocí a Santiago, después de en el año 2018, si no me equivoco, conocí a Santiago, que es compañero de un amigo de mi colegio, y hicimos alguna serie de entrevistas con Santiago previamente al trabajo de fotografía. Y creo que fue ahí el inicio del proyecto, digamos, y cómo se conceptualiza y cómo se decide trabajar es algo que se fue gestando en cada conversación que tuve con Santiago y luego posteriormente con gente del colectivo DTM. Es una serie que cuenta con 5 imágenes de 5 personas que en ese momento pertenecían también al colectivo DTM. Fue un trabajo colectivo, como digo, una serie de entrevistas que realizamos. Yo me acerqué al colectivo gracias a Santiago y ahí fue que se fue gestando el proyecto, digamos. ¿Por qué importa hablar de cuerpo? Creo que dentro del colectivo donde estamos, una de las cuestiones muy fuertes salieron con respecto al tema de la despatologización de las identidades trans, los discursos médicos sobre el tema del cuerpo equivocado. Queremos mostrar, o de hecho, el hecho de evidenciar y exponer de que existen cuerpos distintos o se pueden habitar cuerpos distintos que no tengan que ver con la cisnorma. Y hablando de la cisnorma es hablar de, por ejemplo, de si eres un hombre debes tener un pecho plano o si eres una mujer debes tener un pecho con senos. Entonces, desde ese punto, ver que existen otros cuerpos, ¿no? Y que estas formas
podríamos repensarlas, porque muchas veces a las personas trans se nos ha dado ese discurso de vivir en un cuerpo equivocado. Y ese discurso no solamente ha hecho que muchas personas tengan un malestar tan fuerte en el cuerpo, sino que esas mismas narrativas han hecho que el dolor de las personas trans se vea en toda su historia marcado por el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo incluso se repiensa el cuerpo desde ese punto? ¿Cómo las personas pueden repensar de nuevo su cuerpo o saber de que existen otras personas trans que viven su cuerpo de manera distinta? A la posición que comenta Santiago con respecto al tema de registrar, de visibilizar, de tener un registro de ello. Y acompañando la imagen, que la imagen tiene el sustento de lo que acaba de decir Santiago, viene estas hojas en blanco que se les entregó a los chicos para que ellos puedan también, porque dentro del registro también debe haber el elemento de la voz y el discurso que tiene que tener cada personaje, en donde en mi posición de fotógrafo yo no podría hablar por ellos, sino son ellos los que tienen que decir sus perspectivas, porque digamos que son cinco retratos, pero cada uno tiene su manera de vivir este proceso de construcción o de construcción de identidad. Yo creo que es como cada persona trans tiene esa relación con su cuerpo, ¿no? Ya haya pasado o no por una intervención quirúrgica, porque creo que constantemente el tema del testimonio es un tema muy importante, no solamente de mostrarlo, sino que sirve muchas veces para no solamente mostrar tu cuerpo, sino que toda esa idea que una persona tiene con respecto a su cuerpo, ¿no? Yo creo que esa relación y el testimonio es valioso porque no solamente vale dentro de espacios trans, sino que ha valido dentro de las luchas feministas para poder entenderse. Porque de hecho cuando se habla de trans, creo que en el imaginario colectivo se imaginan a una mujer trans, no se imaginan a una transmasculinidad o una persona incluso no binaria. Entonces, sí, pues el tema de visibilidad creo que ha sido muy importante, y el visibilizarnos dentro de la diversidad de las transmasculinidades, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las personas trans también somos diversas en corporalidades, en orientación sexual, en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué incidencia ha tenido este proyecto? Bueno, yo con respecto al tema de la imagen, yo podría decir que es importante el tema de la imagen porque es un registro que con el tiempo va a ser un archivo fotográfico importante para la comunidad transmasculina, digamos. Desde el proceso de las imágenes como para identificarnos, para reconocer la diversidad, para reconocer también que no es nada parametrado con respecto a lo que se piensa cuando alguien habla de lo que es la cuestión trans. Pero digamos también que lo otro importante es las hojas no solamente son parte de la imagen, sino también es un documento físico que con el paso del tiempo también se convertirá en un archivo de documento importante histórico que va a ser el testimonio vivo de la persona que está retratada. Luis, ¿qué proyectos tienes como fotógrafo ahora mismo? En Brasil, lo que estoy trabajando sí son dos cosas de manera general. Estoy continuando el proyecto de transmasculinidad aquí en Brasil con chicos de Brasil, pero a la par también he estado retratando a chicos de la comunidad LGTB, pero universitarios, que también es un poco mostrar también cómo las herramientas públicas también generan un cierto de cambio en las personas. Uno siempre está acostumbrado de repente a ver o a creer de que las personas de la comunidad LGTB no tienen muchos accesos a esto, pero sí hay en ciertos espacios donde ellos sí participan con respecto a ello. Entonces, es de retratar a estas personas que son personas importantes que están realizando desde lo académico una herramienta de cambio. Santiago, ¿qué ha significado para ti realizar este proyecto? Yo creo que para mí, o sea, la vez que me tomé la fotografía con Luis,
fue la primera vez que me tomaba una foto con el torso desnudo. Muy vulnerable, ¿no? De hecho, el torso desnudo, al menos en las transmasculinidades o el pecho, es un tema que vemos muchas transmasculinidades con dolor. Entonces, mucho tiempo yo estuve como pensando, ¿cómo puedo reconciliarme con mi cuerpo, no? Y cuando me saqué esa foto, creo que fue como un paso más hacerlo, porque no me había dado cuenta que una forma de sanar mi cuerpo creo que era mediante la celebración de este cuerpo. Y me ayudó un montón en realidad, porque es como mostrarte desnudo frente a una persona, es mostrar tu vulnerabilidad. Y creo que eso es muy potente, ¿no? Y que encima eso se muestre, a mí me importa mucho más que las personas trans y que la sociedad repiense qué es lo trans, porque está marcado por temas médicos. El tema trans está marcado muy por temas médicos. El hecho de que alguien reconozca ser trans, a alguien que quiere hacer modificaciones corporales o que lo asocia a eso, o que se piense que lo trans es una enfermedad mental, o que por el hecho de ser trans ya tienes que hacer cierto camino con tu cuerpo. Entonces, creo que mostrar incluso esa disidencia es, como lo dijo Luis, es una forma de resistencia, ¿no? Es una forma de sabernos de que no somos los cuerpos que supuestamente ustedes quieren controlar o incluso quieren que nos convirtamos, ¿no? Porque muchas veces el éxito o esto de mostrar una finalidad de lo que debe ser el cuerpo trans, creo que es algo que tenemos que ir cuestionándonos también, porque mucho tiene que ver el tema de la medicalización con respecto al tutelaje del cuerpo trans. Mucho que ver con cómo el sistema cisgénero, heterosexual y capitalista quiere que nuestros cuerpos se conviertan en eso, ¿no? Y que al final nosotros incluso tengamos que pagar o decir que necesitamos eso para sobrevivir. Sentimos en el cuerpo diferentes energías, rompemos con las normas, mudamos de anatomía, creamos nuevas formas, no queremos más estigmas, ponemos nuestro cuerpo y nuestra mente en sintonía, importa lo que sentís, no te dejes dominar, nuestras vidas, nuestras reglas, verdadera libertad, no existe la perfección, eso lo sabemos muy bien, no queremos ser normales, somos conscientes de que la naturaleza es lo más importante, siempre que uno pueda modificarse. La naturaleza es lo más importante, siempre que una lleve su verdadero ser, viva su verdadero ser, viva su verdadero ser, viva su verdadero ser, ser. Siente placer, me puedes creer, es el renacer, podemos crecer, nunca más temer, vamos a enloquecer, hasta amanecer, hasta amanecer. Siente placer, me puedes creer, es el renacer, podemos crecer,